Hola, hola, bienvenidas. Estoy hoy con una invitada muy especial que para mí es, considero mi mentora femenina que ha enseñado en la Escuela de Mujeres que pasamos tantos años, ella por más de 25 años y que trabaja con mujeres, además de ser fisioterapeuta, terapeuta de Aura Soma y también con formación en Ayurveda. Y hoy venimos a hacer una pequeña entrevista para que ustedes comprendan un poco sobre cómo se relacionan los elementos de la naturaleza con nuestra forma de ser, con nuestra forma de lidiar con los cambios de estaciones y que eso puede afectar de alguna manera en nuestra vida. Entonces, muy bienvenida, Mahari. Un gusto recibirla por acá en Flora Healing. Y quisiera que pudiera compartir un poco de su visión de qué representan los elementos adentro de la visión de Ayurveda. Olá, graças de Sarma, graças Flora Healing, bem-vindas a todos que vão assistir esse vídeo. Estamos aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre a Ayurveda, sobre os cambios de estação, sobre os elementos, assim que espero que esse conteúdo possa servi-los. Então, dentro da Ayurveda, a Ayurveda crê que todo que está vivo, todo que existe nesse mundo é formado de los 5 elementos. De lo más pesado al más liviano es tierra, agua, fuego, aire y espacio. Y dentro de la Ayurveda dividimos las personas en 3 biotipos que se llamamos de dosha. Entonces, cada uno de ustedes quizá es importante como un proceso de autoconocimiento saber cuál es tu biotipo. Si tú sabes tu biotipo, tu puedes cuidarte de uma forma muito mais específica, sabendo que é que pode te equilibrar, que é que pode te desequilibrar. Então, os 3 biotipos são Vata, Pitta e Kapha. Vata é uma predominância de los elementos aire e espaço. Pitta é a predominância de los elementos fuego com água. E Kapha é a predominância de los elementos água com tierra. E isso dá uma série de características. Em la verdade, todas nós de Sarma temos os 5 elementos e temos os 3 doshas, os 3 biotipos. Pero tu tienes uno que é predominante. A palavra dosha significa desequilíbrio. Ou seja, quando tu sabes tu dosha, tu entendes a tendência que tu tienes de desequilibrar. E a Ayurveda é uma medicina indiana que propõe uma rotina diária de saúde e de autocuidado que está totalmente conectada com a natureza. Então, a Ayurveda funciona a partir de um autoconhecimento. Eu conosco meu biotipo principal, eu conosco os elementos que tenho predominante em mim, eu começo a conhecer que alimentação, que atividades que pode ser medicina ou veneno para mim, porque é diferente uma alimentação para Pitta que uma alimentação para Kapha, por exemplo. E também vou aprendendo que estações que são mais beneficiosas para mim e que estações eu tenho que ter um pouco mais de cuidado porque pode me desequilibrar. Então, por exemplo, em Ayurveda, uno não tem uma rotina cristalizada, todo o ano a mesma coisa. Nossa rotina vai cambiando de acordo com as estações. Então, o que eu normalmente como em inverno é muito diferente de lo que como em verano. Porque se continuo comendo em verano coisas muito calientes, grassosas, picantes, isso pode me desequilibrar, principalmente se sou um Pitta, que é a estação del Pitta, a estação del fuego, del sol e da luz. Então, a Ayurveda te propõe uma autoobservação constante, porque os doshas também vão variando,
de acordo com os processos personais, de acordo com o que tu está vivenciando em tu vida, de acordo com as estações, de acordo com o clima. Nosso dosha cambia com o clima, cambia com as estações, cambia com nossos estados emocionais. Então, a primeira coisa na rotina ayurvédica, em la mañana, é auto-observarte. Antes de mirar o celular, antes de abrirte al mundo, primeiro conecta contigo mesma e observa como eu despertei hoje. E a partir de aí, tu puedes direcionar uma rotina nesse dia, que tipo de essências eu vou usar esse dia, que tipo de alimentação, não? Todo depende desse processo de autoobservação e de autoconhecimento. Súper buena esa herramienta que la Ayurveda nos da de autoconocimiento, porque podemos de alguna manera también comprender por qué cambiamos en cada época del año. Y ahora que estamos viviendo esa época de transición entre otoño, primavera para los países que están en el norte, son estaciones que no son tan marcadas por algo más, por ejemplo, como el verano. El verano es totalmente expuesto hacia afuera, está el sol más fuerte, entonces el otoño está esta etapa de transición entre el verano y el invierno, que es entrar hacia adentro. Y la primavera igual es el movimiento de empezar a volver hacia afuera y llegar en el verano. Entonces, explícanos un poquito sobre cómo es el efecto de esas estaciones de transición. El otoño y la primavera son caracterizados mucho por vientos, por los cambios de temperatura que van llegando hacia el frío o hacia el calor. Entonces, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo con eso? Entonces, la verdad, mujeres, que nosotras somos, la vida es dinámica y nosotros somos cíclicas, a pesar que el sistema quiere que nosotras seamos estables y siempre las mismas, ¿no? Que no menstruamos, que no tengamos TPM, que no seamos fértiles. ¿Para qué? Para que seamos productivas. Pero se ustedes estão acá em Flora Healing e se ustedes estão buscando um processo de autoconhecimento, um processo de retornar à sua essência, à sua verdade, isso implica aceitar que a vida é cíclica, aceitar que nós outras mulheres somos cíclicas e que nada na natureza, por exemplo, está expandindo e crescendo todo o tempo. Todo na natureza tem um pulso, todo em nossa vida tem um pulso. Por exemplo, quando estamos ovulando, estamos em lo máximo da empatia, estamos em nosso verano, estamos em nossa luna llena, onde estamos buscando contato com o outro, estamos no máximo do magnetismo, do foco, da energia, da disposição. Quando estamos menstruando, estamos em nosso inverno, estamos em nossa luna nueva, estamos indo hacia adentro a recuperar nosso poder e nossa conexão interna e também a mirar as nossas sombras, não? Então, a vida é esse pulso, e principalmente nós outras mulheres que temos a ovulação e a menstruação todos os meses, e entre um e outro, um montão de cambios hormonais e emocionais, não? Então, hoje as mulheres usam hormonas para não menstruar, para não embaraçar, perfume sintético que cambia seu olor, toma um montão de medicamento para não ter variações emocionais e cada vez nos tornamos mais insensibilizadas, uma vida sem gozo, uma vida sem pulso, não? Vivimos sem... Sim, estamos alejadas do prazer, a maior parte das mulheres, não? Que además la fuerza del femenino está en el placer, ¿no? Los 5 sentidos. Isso. E para que uno esté viva e esté tendo uma vida emocionante, há que viver esses ciclos, há que aceitar esses ciclos, como também a natureza lo aceita.
La naturaleza no se queda peleando si es invierno o es verano, ¿me entiende? Simplesmente se entrega. Entonces, es una entrega total a esos cambios que, en la verdad, es un cambio de luz y de sombras, ¿no? Porque la vida es ese pulso entre contracción y expansión, entre luz y sombra, entre yin y yang, entre inhalación y exhalación, día y noche. Todo el tiempo, esa vida real y verdadera es una vida pulsante. Por eso es emocionante. Si vivimos una cosa chata, una cosa como sin cambios, ¿no? Una vida sin emoción, sin placer, sin éxtasis. Entonces, dentro de la Ayurveda, el verano, donde hay más luz, donde uno está más hacia afuera, distraído hacia afuera. Generalmente son épocas de vacaciones que uno viaja, que uno está mucho en contacto con otras personas, ¿no? Y el invierno es el máximo de la contracción, es el máximo de ir hacia adentro, ¿no? De buscar su luz interior, porque hablan cuanto más el cielo está oscuro, más uno puede hacer brillar las estrellas. Entonces, quando estamos em nosso máximo inverno também, é um momento de encontrarmos nossa luz interna, não? Buscar nossa luz interna. E entre o máximo da expansão e da luz que é o verano e o máximo da contração que é o inverno, temos os solstícios, os equinócios, que é de outono e de primavera. Então, nós acá em Belo Horizonte já começou um vento de outono, já começou um vento fresco por las mañanas e na noite. É uma estação de vento, é uma estação predominantemente vata. Então, o aire é frio e seco. Então, é uma estação que a gente que tem biotipo vata tem que preocupar-se para não desequilibrar nessa estação. ¿Okay? Entonces, es un momento que estamos saliendo del verano, del máximo de la expansión y empezando a contraer, a ir hacia adentro hasta llegar en el invierno que estamos en el máximo de la sombra o del invierno o de la conexión interior, ¿no? Entonces, quien está en la primavera, al contrario, está saliendo desse escondite, dessa interiorização do inverno e está indo em direção à luz. É como se fuera o outono, é como se fuera a pré-ovulação e a primavera como a pré-menstruação, ¿me entiendes? Como um está indo em direção à luz e outro está indo em direção à sombra. Entonces, los equinoccios son estaciones de transición. El otoño es más vata, al final del otoño empieza kapha, porque el invierno es kapha y el verano es pita, ¿no? Y la primavera, el inicio es kapha, estamos saliendo de esa energía más estagnada, más hacia adentro, más interiorizada, con menos movimiento. E aí empieza al final de la primavera, o el medio de la primavera, ganar como una energía pita, luz, calor, florecimiento, fuego, ¿no? Entonces, las estaciones también están relacionadas con los doshas y las personas que tienen ese dosha relacionado con la estación tienen que cuidarse para no desequilibrar en esa estación. Não sei se quedou entendido, qualquer coisa me pergunta. Sí, solo voy a volver un poquito para que quede claro. Entonces, hablando un poquito más del Vata, que estamos trabajando ahí en el otoño. El Vata, ese dosha que está conectado a aire y éter. Entonces, es una probabilidad que la persona puede ser más mental, tener una tendencia a ser una persona un poco más, si tiene ese biotipo. Y la estación puede traer equilibrio, desequilibrio mental con el sexo de ese viento, de ese aire ahí, con un exceso de pensamiento,
quizá, si la mente está muy turbulenta, puede faltar creatividad, porque una persona que está muy conectada con su aire, con ese biotipo, es una persona muy creativa, tiene una mente rápida, una capacidad de crear soluciones, una capacidad de ser inovadora, de crear cosas diferentes. Los artistas son muy vatos, ¿no? Son personas que a veces incluso tienen un poco de dificultad de bajar a la tierra y estar aquí encarnado en el cuerpo. Y cuando llega a esa estación que es tanto viento, a veces pueden venir algunos desequilibrios ahí relacionados a la mente. ¿Y qué puede pasar con eso? Entonces, essas pessoas podem se tornar muito ansiosas, com crises de ansiedade, com muito movimento, mas um movimento sem foco, sem disperso, me entende? Uma mente dispersa que não consegue focar, que não consegue ser produtiva. Pode vir muito medo, muita angústia, muita ansiedade, muito cansaço, porque a mente entra em uma agitação, porque o problema do Vata é muita agitação mental, e isso pode causar insônia, isso pode causar dolores de cabeça, isso pode causar uma secura muito grande na pele, e uma série também de enfermidades conectadas aí com o Vata, pero em geral, cuidar que el exceso de Vata no te deje demasiado ansiosa, estresada, insegura, angustiada. Y sí, todo el trabajo ahora es que la gente que sea Vata esté con la mente un poco más tranquila, un poco más estable. Y eso, por ejemplo, en la alimentación, evitar las cosas crudas y frías, buscar todo más caliente y más mojadito. Por ejemplo, si voy a comer una lenteja con arroz, que sea más mojadita, toda la comida un poco más mojada y caliente. Entonces, esa época ya no sugiero que los vatas comen ensaladas y muchas cosas crudas, y sí, más verduras cocidas, más todo más calientito, que en la noche... Crema, sopa. Hacer en la noche una sopa, una crema de avena, por ejemplo, con leche de cereal y avena, usar condimentos más calientes como el jengibre, los picantes, la canela, el cardamomo y algunos a las pimientas, ¿no? Que puede traer un poco más de calor. Y las saunas son muy buenas en esa época para los Vata porque trae humedad y calor. Entonces, todo que es los baños más calentitos, los baños de tina, todo que es más agua y más caliente va a ayudar a equilibrar el Vata. Hacer masajes en el cuerpo con aceite tibio de ajonjolí, aceite de ajonjolí prensado en frío, no puede ser tostado. Y tú puedes hacer un masaje en la cabeza, poner una gotita en cada narina, eso ayuda a equilibrar mucho la mente del Vata, el Vata se queda más focado. Entonces, en la mañana, hacer un pequeño masaje que llamamos de abhyanga en tu cuerpo o en algunos puntos del cuerpo con aceite de ajonjolí. Todo eso puede apoyar a mantener. Y es una época que empezar... evitar un poco tomar mucha cosa helada y sí tomar más tés calientes, hacer un chai, hacer una leche dorada en la noche, ¿no? Y buscar todo más calentito, calentar tus pies, evitar Incluso, lugares que tienen mucho viento, porque eso también desequilibra mucho el Vata. ¿Okay? sí, incluso las personas que son muy vatas y tú estabas hablando de la secura de la piel, pero también viene una secura interna. A veces la persona puede tener problemas en el intestino, ¿verdad? Como el cuerpo queda como más rígido, ¿no? Las articulaciones, entonces puede sentir más dolor en esa época del Por año. ejemplo, los estreñimiento que habla español, ¿no? El intestino Sí, cuando no sí, funciona bien. sí. Es una característica típica Vata en Ayurveda, ¿ok?
Quem tem estreñimiento sabe que tem uma predominância aí vata. E emocionalmente tem uma tendência de serem mais frios também, as pessoas vatas, ok? E como têm mais dificuldade de criar empatia, de conectar muito emocionalmente com o outro, porque todo mais é através da mente, não? Têm mais dificuldade de se conectarem através do coração. E hablaste de uma coisa, de la secura, me vino uma coisa, pero me olvidé. Sí, es importante pensar que el otoño es una época también como la naturaleza nos enseña a través de sus cambios, a través de los colores, a través de las hojas que caen, como una época buena de hacer limpias, de hacer purificaciones en el cuerpo, en los pensamientos, disminuir quizá el uso de electrónicos por un tiempo, hacer como un poco de ayuno de palabra a las personas que están muy activas. Y especialmente ese mes de abril estamos trabajando en Flora Healing, alivianar nuestra carga emocional, mental y física que estamos sobrecargadas de hace un año, ahí con tantos cambios emocionales, con cuarentenas y con incerteza. De alguna forma, esto sobrecarga el campo emocional y viene a somatizar mucho en el cuerpo físico. Entonces la Ayurveda es súper buena para poder traer como ese espacio de simplicidad que Mahari está trayendo para nosotras, esa medicina que viene de milenios de India y ellos tienen una capacidad de profundizar en una manera de autoconocimiento muy bonita, porque de una manera, si nosotros empezamos a conocernos, vamos a saber lo que estamos necesitando en ese momento. Entonces, eso que la Ayurveda me pasa muchas veces. Importante igual recordar que tenemos ahí en Ayurveda indicaciones de varias recetas de desintoxicación que Mahari nos ha enviado. Nosotros vamos a pasar para ustedes la próxima semana este PDF con materiales súper buenos, con algunas sopas, una forma de hacer como ingredientes naturales con hierbas que apoyan a mejorar el metabolismo y sacar un poco esos excesos. Y quería incluso que tú hablara un poquito de eso. ¿Qué causa el exceso en nuestra vida? Hablando porque eso también está relacionado a ese momento del Vata, como... Qué bueno tú hablar sobre eso, Dissarma, porque dentro de Ayurveda, el otoño es la mejor estación para hacer detox o purificaciones. E consideramos dentro da Ayurveda que nossa sanação está muito relacionada a envolvermos a lo sencillo, a lo verdadeiro, a lo essencial, a la natureza. Que a natureza tem todo que tenemos, que queremos para nutrir-nos, que necessitamos para nutrir-nos e para sanarnos, não? Então, hoje observo que la causa principal de la mayoría de nuestros problemas está en los excesos. Exceso de comida, exceso de consumo, exceso de alcohol, exceso de contenido mental. Quiero eso, quiero ese curso, quiero ese libro, quiero esa live, otra live, orar. Y uno no hace pausas y no hace momentos de silencio para digerir todo isso. É como eu passar comendo todo o dia e não dou tempo para meu corpo fazer uma boa digestão. Para que vocês tenham uma ideia, a Ayurveda sugere que hagamos 2 comidas al dia, máximo 3. E a gente que faz o desayuno e ao meio da manhã come, almoça, ao meio da tarde come, cena e ao final, antes de dormir, come. Então, não dá tempo de digestão. É como eu estudo, não tenho tempo de digerir, metabolizar e, de verdade, ver como todo isso me afeta ou como todo isso
me hace un cambio interno, cómo puedo poner en práctica todo eso. Entonces, la idea es que cada vez podamos hacer más pausas en nuestra vida, para tanto digerir nuestras experiencias personales, digerir lo que nutrimos en el día a día, digerir todo que consumimos y que llega en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hacer un detox, sea de comida, sea, por ejemplo, yo voy a entregar ahí tanto una limpieza para ustedes hacerem energéticamente ahora en el otoño, tem una receita muy buena, como también algunas recetas para ayudar a hacer un detox en tu cuerpo. Por ejemplo, la monodieta es algo muy usada para limpieza. Tú pasas todo el día comiendo, por ejemplo, solo arroz basmati, una sopita de arroz basmati con algunos condimentos. Eso te ayuda a hacer un descanso en tu cuerpo, a hacer una limpieza en tu cuerpo. O para quien puede hacer un ayuno total, solo de agua o solo de frutas. Nosotros ya hicimos varias veces, ¿no? De sana. Y eso es dar pausas para nuestro cuerpo, como también el ayuno de palabra, pasar un día sin hablar, o un ayuno de los electrónicos, que hoy es súper necesario, ¿no? Porque eso es un vicio y a veces necesitamos por lo menos 1 o 2 días en la semana estar más distante de los electrónicos para volvermos hacia adentro, para ver qué es que está pasando conmigo, porque todo eso es una distracción. Todas las compulsiones son una forma de distraerme de lo que yo realmente estoy sintiendo. Entonces, para no lidiar conmigo y lidiar con mis procesos internos, busco los excesos en las compras, en la comida, en todo que está afuera. Entonces, la invitación acá, mujeres, es que podamos tener una visión cada vez más ecológica y sana. Y esa visión ecológica y sana es volver a lo simples, es consumir menos, es comer menos, pero comer cosas que son nutritivas y ver qué es veneno para mí y qué es medicina para mí. Qué es la moda que me representa y qué es compulsivo y es como una forma de escaparme de mí misma, ¿me entiende? Entonces, cada vez más ver un consumo consciente, una belleza limpia, una alimentación saludable y algo, y Ayurveda es cuanto más sano, más simple tú comes, más sano es. Alimentos de las estaciones, las frutas de las estaciones, y todo terapeuta Ayurveda le gusta la cocina y le gusta cocinar. Eso es básico en Ayurveda, es tú cocinar tu propia comida, porque tú empiezas a desarrollar un cariño tan grande por tu cuerpo, por ti misma, que cocinar se vuelve parte de tu rutina de amor, parte de la dedicación de tu tiempo a ti misma como una forma de autocuidado y de una forma gentil de tratarte. Y tú ya no quieres poner en tu cuerpo cualquier cosa que tú nem sabes qué ingredientes tiene, una cosa que está congelada, guardada, sin prana, sin energía, y sim tu quieres preparar tu próprio alimento e saber que tu está nutrindo tu corpo com algo sano e medicinal. Então, hay uma frase em Ayurveda que hablamos: se a alimentação é mala, a medicina não funciona. E se a alimentação é buena, a medicina não é necessária. Então, todo empieza por isso, todo empieza por diminuir y sí consumir en todos los niveles lo que va a nutrir de verdad tu cuerpo, tus emociones, tu mente y tu alma, ¿no? Y nada de exceso, nada de estar poniendo en los excesos lo que tú no quieres lidiar contigo misma. Muy, súper bueno todo eso. Y quisiera solo dar unos tips para las que están en el norte, que están pasando por primavera, que pueden estar con un poco de desequilibrio ahí en su casa.
un poco de pereza, flojera, que el caso puede dar como esa sensación de que no quiero hacer las cosas, me cuesta mover mi cuerpo, hacer las cosas, entonces ese estado de invierno de congelamiento puede continuar por un tiempo si no hacemos como algo para poder salir de ese estado. Nosotros que vivimos por mucho tiempo en país que pasan por las estaciones, vivimos eso en el cuerpo. Cuando la estación entra en ese estado más invernal, nosotros entramos en el cuerpo en un estado más invernal también y después puede costar un poquito a salir, especialmente porque estamos todos viviendo un invierno y de estar todos en la casa por un tiempo, entonces hace un año que estamos viviendo un invierno, entonces, ¿cómo es eso de salir de ese espacio de ese invierno también? De trabajar Entonces, la primavera. sí, entonces la naturaleza te invita a que empezar a salir de la casa. Y si no podemos físicamente, buscar el sol en tu casa y buscar hacer actividad física, empezar a mover tu cuerpo, empezar a hacer por la mañana, usar quizá esencia un poco más cítrica, como la menta, como el romero, como esencias también de bergamota, Naranja, toronja, sí, toronja, que te dan un poco más de esa alegría, ¿no? Para empezar a entrar en esa vibración de la primavera. Es como si tú observas la tierra, todo el invierno, la energía va para las raíces, nutrir las raíces. Llega la primavera, hay una fuerza que sale de adentro de la tierra y empieza a hacer los brotes y eso mismo, empezar que toda la energía que tú guardas en el invierno, empezar a poner el movimiento, nuevos proyectos, una nueva rutina más activa, con más actividad física, más baile, más ejercicio aeróbico, comer más frutas, empezar a tomar más jugos, empezar a poner un poco más de ensaladas en tu comida, tomar sol, aprovechar el sol de la primavera, que en el invierno a veces muy lluvioso o en regiones que neva mucho. Entonces ahora buscar el sol, buscar en tu casa donde tú puedas tomar sol y empezar a impregnar por esa energía nueva que trae la primavera. Entonces ahí ya empieza a introducir un poco los alimentos, más las ensaladas, más frutas, más cosas crudas, ¿no? Que en el verano vamos a estar con todo más crudo, más fresco, todo que refresca, ¿no? Pero todavía está empezando la primavera, entonces hay que tener un equilibrio entre lo cocido y lo crudo, ¿no? Y en el verano predominantemente las ensaladas y las cosas frescas, ¿no? Entonces es una transición todavía también para quien está en el norte, que imagino que todavía hace un frío, pero ya empieza a llegar el sol y ya empieza a llegar esa energía de que me invita a salir de mi capullo y a ir buscar el sol, ir buscar la luz, empezar a ir a buscar. Entonces es un momento de poner nuevos proyectos hacia afuera, hacer movimientos en tu vida, mover tu cuerpo, quizá un expandir. momento de estudiar cosas nuevas, de innovación, de creatividad. La primavera, pura creatividad. Son colores, son aromas, son flores. Todo está floreciendo, todo está brotando. Entonces, es una estación de mucha creatividad, de mucho hacia afuera, de mucho movimiento y de poner las cosas en acción, porque ahí va a empezar una energía, empezar a entrar un poco la energía pita, que es una energía práctica de acción, de movimiento, de hacer las cosas acontecer. Entonces, todo que estaba hibernando en invierno, ahora empieza a florecer en tu vida en primavera. Sí. Ustedes que están viendo ese video por YouTube, nuestras clases mensuales que estamos dejando aquí, Flora Healing, si quieren dejar alguna pregunta, pueden escribirnos. Aquí debajo voy a dejar todos los links para que puedan seguir el trabajo de Mahar, esta mujer que hace talleres
y trabaja con mentoría femenina también, súper indicada sus consultas, sus mentorías, así que si quieren conocerla, pueden seguirla por allá en Instagram o buscar algún contacto con ella. Igual también voy a dejarles que en Telegram, nuestro canal de Telegram, vamos a entregar esas recetas que les hablé, el PDF que va a salir. Entonces, para que puedan estar allá en el canal, voy a dejar aquí el link para que ustedes reciban informaciones. Además, estamos todas las semanas poniendo alguna cosa extra por allá. Y bueno, quiero agradecer mucho a Mahari por estar aquí en esta clase. Nosotros tuvimos en jornada dupla en portugués y en español. Y estoy súper agradecida por más de una participación aquí en nuestro jardín. Siempre un gusto, un placer recibirla y tenerla por aquí con nosotros. Gracias, gracias de Sarma, gracias a todo el equipo de Flora Healing. E envio para todos vocês meu carinho e que sigam aí seguindo no Telegram para receber toda a informação de Flora Healing. E quem queira conhecer mais meu trabalho, como a Lola de Sarma, pode me seguir em las redes também. Mi trabalho mais em Instagram, tenho pouco trabalho acá em YouTube. E muito gusto de poder apoiá-las em lo que vocês necessitem. Estamos acá nessas épocas tão desafiantes, vendo a importância de participar de redes, não? De tribos, onde uno pode aprender, onde uno se sente apoiada, acompanhada, contenida. E Flora Healing é um espaço maravilhoso para todas vocês, mulheres, seguirem recebendo esse carinho de la de Sarma, uma mulher que tem um coração gigante, com muita generosidade, e cada uma das pessoas que vem aqui compartilhar um pouco do seu trabalho com cada um de vocês. Então, sigam crescendo, aprendendo, se desenvolvendo, mas principalmente mulheres, tratem-se com gentileza, tratem-se com amorosidade, aprenda a cuidar-se, a cuidar de seu corpo. E para isso é muito necessário o autoconhecimento. Eu só posso cuidar de lo que eu conozco. Então, continue nessa busca, continue conhecendo-se e aprendendo diferentes maneiras de cuidar de tu corpo, de tu coração, de tu mente e de tu alma. Um beijo e graças a todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Un gran beso a todas. Chao, chao.